Dios les bendiga a todos. Estaba yo platicando con el hermano que me venía, que me fue a traer al hotel. Yo le decía que de todas mis visitas a Chile, esta es la que me he sentido yo más confortable. Todas siempre me han atendido bien, pero en esta, no sé, algo grande va a pasar. Desde el día de ayer que predicaba, sentía que venía y siento que viene algo grande para la congregación. Así que tenemos que estar apercibidos de todas las cosas, porque Dios quiere cosas buenas para todos nosotros. Tiene planes de bien y no de mal para asegurarnos un futuro y una esperanza. Así dice su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús en este octavo año del reinicio para ustedes. Un reinicio lleno de bendiciones. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Bendecimos esta noche tu santo nombre y tu exquisita presencia manifiesta en este lugar, en cada corazón de tu pueblo. Nosotros somos tu templo, Señor. Permite, Padre, que tu templo cada vez más se santifique y que tú puedas habitar en él, para que podamos ser testimonio a las naciones y luz para el mundo, Señor, de que tú estás dentro de nosotros, operando de una manera grandiosa y estableciendo en nosotros tu palabra, tu unción, tu misericordia y tu gran amor. Hoy te damos la gloria y la honra, bendecimos esta casa espiritual y te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Creo que yo ya tengo conectado esto, pero no sé si alguien me puede ayudar para ver si está conectado o no. Yo aquí lo tengo conectado, no sé si ya se ve. Ahí está, perfecto. Gloria a Dios. Bueno, pues mire, el tema del día de hoy es un tema profético. ¿Cómo discernir a los profetas? Creo que en el último tiempo, en el caminar de la iglesia, se establece en la iglesia estructuras paralelas. ¿A qué me refiero con una estructura paralela? A que en la iglesia hay cristos y hay anticristos, ¿verdad? Cuando se habla de los cristianos, son cristos, son ungidos, habilitados para hacer la obra de Dios, usted y yo. Pero también dice que dentro de la misma iglesia hay anticristos. Y la iglesia, cuando Juan escribe para ella, dice: de nosotros salieron, no eran parte de nosotros, pero de nosotros salieron los que se tenían que manifestar como anticristo. También aparece una estructura de trigo y de cizaña y de ovejas y cabras, y todo eso se da dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cada día entender a profundidad a qué estructura pertenecemos. Sea la estructura de los que caminan bajo el mandato de Dios y de los ministros que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, o estamos caminando en una estructura paralela guiados por el espíritu de rebelión. Cuando hablamos de profecía, hablamos de emisión y también hablamos de recepción. Cuando hablamos de magisterio, hablamos de emisión y de recepción. O sea, uno puede tener un excelente maestro y uno ser un mal alumno, pues no se le va a quedar nada. Puede ser que sea un buen alumno con un mal maestro y tampoco se le va a quedar algo al alumno porque no tiene quien le enseñe. Pero realmente cuando hay un buen emisor y un buen receptor, entonces se da el milagro poderoso de la formación de cada uno de nosotros. Entonces la profecía funciona de esa manera. Dios da una palabra, Él es el gran emisor. Usa a sus siervos los profetas para pronunciar su palabra, pero tienen que haber receptores que entiendan cuál es la palabra de Dios y que reconozcan cuál es la palabra de Dios y cuando no es Dios el que está hablando. Amén. Tal es el caso del apóstol Pedro, que le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, por eso es que eres bienaventurado, hijo de Jonás, porque esto te lo reveló mi Padre. Y después, 2 versículos después, le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios,
sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vaso en un momento estaba siendo utilizado por Dios y después estaba siendo utilizado por el diablo, el mismo vaso. O sea que cada quien tiene que ver cómo mantiene su vaso y qué es lo que deja entrar a su vaso. Porque no podríamos venir y profetizar porque una hermana nos contó que tal hermana está pasando eso, y para hacerle el favor vamos a hacer una profecía acorde a lo que está pasando a la hermana, para que la hermana sienta que es Dios el que le está hablando y estamos queriendo hacerle un favor a Dios. Perdóneme, eso nos pone en una estructura de falsedad. La palabra de Dios dice que en el tiempo de Micaías habían 400 profetas de Jehová, los cuales fueron contaminados por la mentira, y cuando salió el espíritu de mentira de parte del Señor, los que tenían el receptor de la mentira recibieron ese espíritu y profetizaron de parte de Dios. Pero Micaías no tenía ese receptor, por lo tanto rechazó a ese espíritu de mentira y profetizó con verdad. ¿Se da usted cuenta cómo es la emisión y la recepción? Entonces es necesario que nosotros discernamos a los profetas. Y mira lo que dice Jeremías 14:14. Dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié. O sea que los profetas tienen que ser enviados. No les mandé. O sea que los profetas tendrían que obedecer, ¿verdad? Oigan, ni les hablé. O sea que los profetas no deben de ser sordos. Amén. Y dice: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque así como hay profetas de Dios, hay un montón de profetas falsos. Y la persona que en algún momento se deja seducir por la profecía más que por la palabra, es una persona que puede tender a torcerse, porque se va a dejar guiar por lo que un disque profeta, un pseudo profeta, un falso profeta puede en algún momento decirle. Amén. Vean lo que dice acá. Primera de Samuel 15:23 nos revela: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, perdóneme, uno que es aprendiz de profeta, uno que está en la escuela profética, no podría ser rebelde. Si usted ve que alguien que se dice ser profeta o profetiza y empieza a ser rebelde con su pastor, con su cobertura, pues el tal, para mí, no tengo por qué oírlo, porque ya hay un síndrome, un microbio de rebelión en su corazón. Por lo tanto, en cualquier momento, dentro del vehículo de la desobediencia, podría profetizar cosas de su engañoso corazón. O sea que si un profeta viene y te dice: salte de tu cobertura, perdóname, ese profeta no puede ser de parte de Dios, porque estaría en contra de la palabra, porque le está diciendo a la gente que se rebele. ¿Lo comprendemos de esa manera? Va. Mire lo que le voy a explicar algo más. Porque hay tres posibles fuentes de las profecías. Las primeras y las verdaderas son guiadas por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, son espíritu y son vida. Amén. Pero entonces también el alma humana podría en algún momento ser una fuente para que una persona profetice. Me refiero a los sentimientos. Oiga lo que dice: el intelecto, las emociones, la voluntad humana, el ser natural, la razón humana, los deseos carnales. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, de su propia alma, de su propia lev, oíd palabra del Señor. ¿Qué les está diciendo a los que profetizan falsamente? Oigan la palabra. Si usted ve que alguien dice que profetiza de parte de Dios y no oye la palabra, no está en cada culto, no está en las enseñanzas, no acepta la formación,
el tal es de dudosa credibilidad. Porque entonces en su corazón no habita el esperma de Dios, porque no lo oye, porque no le gusta, porque no lo entiende, porque no lo recibe. Vea otra cosa: inspiración demoníaca, espíritu de muerte, de Jezabel, de mentira, de engaño, de error. Pero él, volviéndose, mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, que era lo que estaba explicándole hace un momento. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que en algún momento estamos siendo llamados a un don profético o a un ministerio profético. Fíjense que está el espíritu de la profecía, porque en parte hablamos y en parte profetizamos, y todos los que tenemos el testimonio de Cristo, todos los nacidos de nuevo, tenemos espíritu de profecía, por el cual muchas veces estamos hablando, y estamos hablando de parte de Dios. Pero aparte es eso, y aparte es el don profético, que cada vez que se manifiesta la alabanza, puede ser que alguien sea tomado por el don profético que tiene y saque una profecía para edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Pero luego tenemos el ministerio profético, el cual tiene que tener diferentes señales. Y por ejemplo, el ministerio profético tiene que manejar diferentes dones: el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, el don de fe. Entonces, si nosotros manejamos esos dones proféticos, podríamos calificar para posiblemente un llamado al ministerio profético, y que tiene que ser sometido a pruebas para saber si es de parte de Dios o no. Miren lo que dice acá: sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por ejemplo, Saúl, Nabucodonosor, Ciro, el rey de Nínive, etcétera, en algún momento se estaban rebelando a la disposición de Dios, pero en otro momento se sometieron a Dios y su vida cambió. Por ejemplo, Ciro, a pesar de que era un rey persa, se sometió a la voluntad de Dios y hizo la orden para edificar el templo. Pero qué curioso es que cómo es posible que una persona que descuartiza gente como Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, o como Ciro, el rey persa, vienen y de pronto se someten a la autoridad de Dios. Porque hay profetas para el mundo, porque Daniel le profetizó a Nabucodonosor, y que yo sepa, sus profecías eran revelaciones de los imperios que iban a venir después de él. Entonces Nabucodonosor tenía información del cielo de lo que iba a pasar en sus generaciones posteriores, a raíz de un profeta que le fue enviado llamado Daniel. O sea que no todos los profetas son para la iglesia, ni todos los profetas son para Israel. También hay profetas para el mundo. Por ejemplo, Jonás fue un profeta para el mundo conocido llamado Nínive. José fue un profeta para el mundo llamado Egipto. Pero no eran cristianos, ni tampoco eran judíos, pero eran profetas designados para ese propósito. Si un profeta no se sujeta, es de dudosa reputación. Vea por ejemplo José. Vea por ejemplo Daniel, cuando el rey ve: oh Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Perdone, ¿quién había echado a Daniel en el pozo de los leones? Ese que le estaba preguntando. ¿Y qué le contesta Daniel después de haber sido echado a los leones? Salve para siempre el rey. ¿Qué hubiera hecho un profeta mentiroso, arrogante, o de los que están ahora de moda?
Tal vez le hubiera tirado 1000 maldiciones al rey que lo había echado en los leones, ¿verdad? Pero no le echó maldiciones. Le dijo: salve para siempre el rey. El Dios a quien yo sirvo me libró de la boca de los leones. Saquen al hombre, está íntegro. Metan a los que lo acusaron. ¿Se da cuenta usted del sometimiento a una autoridad? Pero ese rey no era judío. O sea, cualquiera hubiera podido decir: como no es judío, pues no me sujeto, le tiro maldiciones y que le caiga un rayo encima. No, se sujetó. Y entonces hay profetas en la iglesia, o disque profetas, que no se pueden sujetar ni a su pastor. ¿Se da usted cuenta? Entonces no es porque la autoridad sea buena o sea mala, es porque el profeta tiene que estar sujeto. Amén. Vea otra cosa importante: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Por sus frutos, no por sus dones. Por sus frutos, no por sus dones. Vaya, mire lo que dice acá: todo el que me dice Señor, Señor, perdón, si alguien dice Señor, Señor, es porque está en algún momento reconociendo la autoridad del Señor. Porque ¿por qué le dice Señor? Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, buena, agradable y perfecta. Y entonces dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que puede estar haciendo con su vida un profeta o un aprendiz de profeta? Eliseo era un aprendiz Giezi era un aprendiz de Eliseo, y Eliseo era un aprendiz de Elías. Pero Eliseo pidió la doble porción de Elías y lo seguía constantemente hasta el día en que él fuera llevado. Sabía el día en que iba a ser llevado. Los profetas le dijeron: ¿sabes que tu Señor va a ser llevado el día de hoy? Sí lo sé, cállense. Estoy pendiente, no me voy a separar ni a sol ni a sombra de este hombre el día de hoy. Giezi, aprendiz de Eliseo: ¿no iba contigo mi corazón cuando te fuiste detrás del que era leproso a pedirle dinero? No estamos en el tiempo, dijo, de recibir viandas ni de recibir regalos. Por tanto, la lepra que él tiene se te va a pegar a ti, que tenía él se te va a pegar a ti y a toda tu descendencia, por codicioso. ¿Y qué pasa si ahora quisiera venir un profeta y te dice: siembra en mí porque yo soy buena tierra? Qué delicado, ¿verdad? Hay profetas que les llaman los profetas de la prosperidad. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre ustedes, que no van a perdonar al rebaño. Entonces, ¿cómo se discierne a un profeta? Que el profeta tiene compasión, se compadece del problema de la gente, no se beneficia de los problemas de la gente. Otro punto: y de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a quienes, a los discípulos. Perdón, discípulo de quién eres. Se supondría que tú tienes que ser discípulo de tu pastor y que tu pastor te tiene que enseñar, porque la que es oveja oye la voz de su pastor, lo conoce y lo sigue. Entonces, un discípulo es eso. Un discípulo es el que va detrás del maestro, y el discípulo no puede ser mayor que el maestro, ni el siervo mayor que su señor.
posiblemente esforzándose pueda llegar a ser igual que él, dice la Biblia. Pero tenemos que reconocer que hay quienes antes que yo. El mismo Juan el Bautista reconoció, él era antes que yo. ¿En dónde supo Juan que Jesús era antes que él si tenían casi la misma edad? Amén. Tuvo que haber sido una revelación preexistencial. Entonces hay un orden. Hay un orden que nosotros tenemos que obedecer, respetar y también observar. Oiga lo que dice acá: en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Ya está hablando del Nuevo Testamento. Ahí contesta la pregunta de uno de los chicos de hoy en la mañana: ¿habrá profetas en el Nuevo Testamento? Ahorita le voy a dar la respuesta. Mire lo que dice acá: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos que están mencionados aquí eran profetas, algunos de ellos, y otros eran maestros, y algunos tenían los dos ministerios. Amén. Vea esto. Y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas. Entonces aquí hay Judas y Silas, eran profetas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y oiga lo que dice acá: consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Cómo consolaron a los hermanos? Con abundancia de palabra. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Tratar la manera de traer palabra abundante. Mire, entiendo que hay momentos en el cual los mensajes tienen que ser más predicación que enseñanza, y hay otros mensajes que son más enseñanza que predicación. Ambas cosas son buenas, porque Jesús predicaba y enseñaba. La palabra para predicar se dice queruso, y la palabra para enseñar es didasco. Entonces Jesús, queruso y didasco, predicaba y enseñaba, enseñaba y predicaba. Pero cuando vemos cuántas veces predicó Jesús y cuántas veces enseñó más de lo que predicó. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a oír la enseñanza. Cuando una prédica, un día domingo está llena de palabra, versículo tras versículo, como lo que estoy haciendo el día de hoy, es una enseñanza. Amén. Y tenemos que aprender que la abundancia de palabra nos consuela y nos afirma. Entonces, un profeta que habla tonterías, como que usted traiga un reloj, lo deposita en el alfolí, es un reloj Casio y le van a dar un Rolex. Perdóneme, ese es una patraña, ese es un farsante, ¿verdad? Porque algunos piensan que Dios es banco, es casa de piedad, es monte de piedad. Y Dios no es eso. Dios es Dios. Dios es Dios, y se le teme, y se le ama, y se le respeta. Amén. Mire lo que dice acá: confirmar y consolar. Esas son palabras claves que hace un profeta: confirmar y consolar. ¿Qué es lo que va a confirmar? Lo que en algún momento has sentido en tu corazón de parte de Dios, porque todos ustedes son receptores de su palabra, receptores de sus milagros. Entonces un profeta viene a confirmar lo que tú has sentido, lo que tú has vivido, lo que te está pasando. Viene a confirmar, pero no solamente eso, viene a consolar con la palabra. Vaya, entonces, si tú ves que alguien no consuela y no confirma, es de dudosa reputación. Mire lo que dice estas versiones: hablaron extensamente para animarles y fortalecerles. Los consolaron y los animaron, los tranquilizaron, los alentaron, los confortaron, los ayudaron con la riqueza de sus palabras a consolar y a fortalecer la fe de los hermanos. Judas y Silas, siendo como eran predicadores inspirados, hablaron largamente, alentando y confortando a los hermanos.
Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que haber abundancia de palabra. Fui a ver a un disque profeta adivinando placas de los carros. Perdóneme, ¿eso en qué me conforta a mí que sepan la placa de mi carro? ¿En qué me conforta a mí eso? No. Tengo que aprender la palabra, la solidez de la palabra. Entonces, algunos dicen, pero es que fíjese que tuvo revelación ese tipo que vino acá. Bueno, pero fíjese que aquí el copero, que no era cristiano, tuvo revelación porque soñó una cesta llena de uvas. El panadero soñó una cesta llena de pan. O sea que estos dos, siendo egipcios, tuvieron cada uno una parte de la revelación de la Santa Cena. De aquí a 3 días serás muerto, es la muerte de Cristo. De aquí a 3 días te levantarás, el faraón te levantará y te pondrá otra vez en el trono a servirle. Esa es la resurrección, es el cuerpo y la sangre. El cuerpo representa la muerte, la sangre representa la vida de Cristo. ¿Y a quién se lo están diciendo? A Sabnat Panea, a José, que es Sabnat Panea, el salvador del mundo, conocido en ese momento. El faraón tuvo sueños y era Egipto. Labán tuvo sueños. Fíjese, la mujer de Pilato tuvo sueños que le dijo a Pilato: no toques a ese hombre porque no he podido dormir a causa de él. Nabucodonosor, Abimelech, no toques a esa mujer porque serás muerto tú y toda tu casa, porque ella es mujer de un profeta. Pero Señor, ¿yo qué culpa tengo? Pues si el hombre me dijo que era su hermana. O sea que tu profeta es mero mentiroso. Y tu profeta se llama Abraham. Por eso te estoy advirtiendo en este sueño que no la toques. ¿Te das cuenta? Es bien delicado, ¿verdad? Miren, ¿cómo podemos probar a un profeta? Bueno, primero porque se le tiene que cumplir la profecía de lo que profetizó. Si no hay un cumplimiento profético, ¿cómo podemos decir que es un profeta de Dios? Hay profecías condicionadas, como por ejemplo la profecía de Jonás, que no se convirtió, que no se convirtió en realidad porque vino el arrepentimiento generalizado de la ciudad de Nínive. Pero estaba decretado el juicio, o sea que era algo condicionado. Pero mire lo que dice acá: el profeta que tiene un sueño, cuente el sueño, y el que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. Entonces el profeta tiene que estar sujeto a la verdad de la palabra. No podría contradecir la palabra, hermanos. Si es un profeta de Dios, no puede contradecir la palabra profética más segura. Amén. La confesión de Jesucristo: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿qué tipo de cristiano será este profeta que vino? ¿Verdad? Porque puede decir que nació de nuevo, pero ¿qué testimonio hay de eso? O sea, no es simplemente de oír cualquier profecía. Oiga lo que dice acá: no se glorifica a sí mismo, no se echa el incienso él, glorifica a Dios en todo momento. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero. Entonces mire, yo no vengo aquí por mi propia cuenta. A mí hace 22 años mi pastor me envió a la ciudad de San Francisco, el apóstol Sergio Enríquez. Entonces yo aquí no estoy parado por mi propia voluntad, es porque alguien me envió. Es porque estoy bajo la cobertura de esa persona, y es porque él era antes que yo. ¿Se da usted cuenta?
Entonces funciona como un efecto cascada, porque la revelación dice, la revelación de Jesucristo que Dios, o sea su Padre, le dio. Él se la reveló a su ángel a su siervo Juan, su siervo Juan a los ángeles de las 7 iglesias, los ángeles de las 7 iglesias a cada una de las iglesias. Es una revelación en efecto cascada por medio de autoridades. O sea, nada de que yo soy profeta y llego con el pastor, fíjese pastor que yo siento que ya este no es mi lugar en esta iglesia, mejor me largo y me llevo a unas cuantas de sus ovejas para empezar con lo que a usted le costó. Perdóneme, está empezando mal, porque está fuera de la Biblia. Porque si él se fuera solo, bueno, no es bueno, pero el haberse ido con todo de ovejas que no le costaron, eso es peor. Porque eso significa que las arrastró en pos de él y no en pos de Dios. Lo siguieron a él, no a Dios. O sea, usted tiene que estar aquí porque usted sigue a Dios. Y en el paquete de seguir a Dios, usted sigue a su pastor. Pero no va a priorizar seguir a su pastor y dejar de seguir a Dios, porque eso estaría mal. O sea, yo podré ser apóstol, pero yo no lo puedo guiar a un despeñadero. Antes de eso, usted tiene que seguir a Dios. Amén. Pero hay que tener cuidado. Por eso ten cuidado de la enseñanza y de la doctrina, dice la palabra. Porque el verdadero profeta no promueve falsedades. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces se conecta el falso profeta con el falso maestro, con el falso predicador, con el obrero fraudulento, con el falso apóstol. Entonces se vuelve una estructura completa de falsedad para poder engañar, incluso de ser posible, a los escogidos. Dice, no menospreciéis las profecías, pero examínenlas y retengan lo bueno. O sea, cuando tú escuchas una profecía, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿O será que esto no lo está diciendo el Señor? Y si a ti no te hace clic, no tienes por qué recibirlo. Fíjese que es bien interesante que cuando alguien está profetizando, todo el mundo se calla y todo el mundo no se mueve. Y nadie se mueve para ir al baño, porque están profetizando y está hablando el Señor. Pero cuando está predicando el pastor, todo el mundo se mueve, van al baño, regresan y todo el mundo se está moviendo, porque está predicando el pastor. Y la realidad es que cuando está predicando el pastor, también está hablando el Señor a través de ese siervo. Mire lo que pasa. El verdadero profeta llama a la santidad, sino como aquel que os llamó es santo, haced también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Cuando Jeremías en algún momento se sintió tan oprimido porque la gente no recibía su profecía, porque su profecía, la profecía que tenía Jeremías en la boca era: vayan y sométanse a Nabucodonosor. Y la profecía que decían todos los demás eran: Israel obtendrá la victoria en su pelea contra Babilonia. Y Jeremías decía: no, van a ser derrotados porque se han portado mal delante del Señor. Entonces a veces la persona receptora no entiende su realidad y se ha apartado de la santidad y de todos modos quiere que le vaya bien. Sufre por causa de Cristo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces un verdadero profeta tiene marcas de Cristo. Le ha costado. La gente muchas veces lo menosprecia, lo humilla. Es un verdadero profeta que ha sufrido eso. No con un Rolex aquí en la mano. No estoy echándole la culpa a los Rolex, por favor. Si alguien tiene dinero para comprarse uno, que lo compre, gloria a Dios. Y si quiere ofrendar otro, pues amén. Pero perdóneme, que no sea ese el medio para poder llenar de veneno el corazón de un ministro.
Porque yo no estoy en contra de la prosperidad de los ministros. Qué bueno que los ministros prosperen. Pero también hay prosperidad fraudulenta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Amén. Oiga lo que dice acá. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, ¿qué trae el profeta? Prosperidad. Pero la prosperidad muchas veces puede ser cuestionable desde el punto de vista de quien no la entiende. Por ejemplo, alguien dice, voy a depositar el diezmo en el alfolí para que el Señor me prospere. No, vas a depositar el diezmo en el alfolí porque lo debes. Porque ya te prosperó el Señor con tu salario. Entonces no es como tú a veces puedes pensar, voy a depositar y ¿por qué es que el Señor no me ha dado nada? Pues ya te lo dio. Te dio tu salario, de eso estás diezmando. Primero te bendice y después tú le das. O sea que lo que le das ya se lo debes. Pero ¿sabe cómo lo plantean muchas personas? Usted tiene que dar para probar al Señor. Pruébenme en esto, dice el Señor. Amén. Él es tan lindo, tan hermoso y tan maravilloso que todavía Él te dice, ¿sabes qué? Trae tu diezmo y vas a ver que yo te voy a bendecir. O sea, mire la humildad de Dios, perdóneme. Qué Dios tan humilde, qué pueblo tan orgulloso, ¿verdad? Dios dice, tráeme y yo te voy a bendecir y pruébame en esto. Pero ¿qué debería de pensar el pueblo que razona? Pero si tú ya me diste, yo te debo esto. O usted diezma de lo que no ha recibido. ¿Alguien aquí diezma de lo que no ha recibido? ¿Alguien dice, voy a recibir el próximo mes, no sé cuánto, digamos, perdónenme, no sé el cambio de moneda, pero digamos, voy a recibir el próximo mes $1,000, voy a depositar este mes 100 por adelantado? Nadie piensa así, ¿verdad? Sino que reciben los $1,000 y están pensando, ¿será que doy 100? Es demasiado 100, ¿verdad? Y encima de eso el Señor, para motivarte, te dice, pruébame, hombre, pon lo que me debes. No, te lo dice con amor. Amén. Usted vino a hablar del diezmo porque no diezmamos. Eso no sé si usted diezma o no, pero sí vine a hablar del diezmo porque es importante. Porque alguien quiere la prosperidad, pero no quiere llevar bien sus cuentas. ¿Qué empresa va a prosperar si no sabe llevar un presupuesto? ¿Verdad? Bueno, vamos a cambiar. Otra cosa importante de los profetas: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, perdóneme, un profeta debe de ser maduro. Se levantó un chico que, ¿cómo profetiza usted? Sí, pero ¿es maduro o es inmaduro? Entonces, mire acá esta lista: falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos, maestros de la ley engañadores, profetas de Baal, profetas de Ashera, los que engañan por lucro o los que enseñan por lucro, falsos testigos, falsos hermanos, obreros fraudulentos, profetas engañadores, predicadores de otro evangelio, hombres avariciosos, profetas que hablan de su propia mente. Esa es la estructura de falsedad. Pero como que el ministerio profético es más susceptible, porque mire, hay falsos profetas, hay acá profetas de Baal,
hay profetas engañadores y hay profetas que hablan de su propia mente, como que lo falso se manifiesta mucho en el ministerio profético. Perdone, le podía decir que el ministerio profético es el más susceptible para caer en falsedad. Entonces cuidado, porque esas estructuras de falsedad no se menean en el mundo. Si el mundo está de alguna manera perdido, se manejan y se mueven dentro de la iglesia para engañar a los que son discípulos. Mire estos profetas. Balaam era un profeta, pero buscó la recompensa material. Sedequías proclamó profecías engañosas y apoyó la idea de que el rey debía de ir a la guerra, lo cual resultó en la muerte del rey. Hananía contradijo las profecías de Jeremías, prometiendo paz cuando Dios había pronosticado cautiverio. Los profetas de Baal adoraron a Baal y desafiaron a Elías. El profeta de Betel engañó al profeta de Dios diciéndole que debía devolver, lo que resultó en la muerte del profeta de Dios. Los profetas de Ashera promovieron la adoración de falsos dioses. Ezequiel menciona profetas falsos en Israel. Los falsos profetas en el tiempo de Pedro, que iban a introducir herejías destructoras, que negaban a Cristo. Los falsos profetas en el tiempo de Pablo. Judas menciona falsos profetas que se infiltraron en la comunidad negando a Cristo. Los falsos profetas de la tribu de Dan. Mire todo lo que maneja la falsa profecía y lo peligroso que es. Entonces, ¿quiénes son susceptibles a ser engañados por los falsos profetas? Fíjese que está el evangelio de los muchos. Muchos en aquel día tropezarán. Muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, el evangelio de muchos es engañoso. Se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Encubiertamente introducirán herejías, mostrarán grandes señales y prodigios. O sea, perdónenme, cuidado con las señales, porque no porque haga señales es de Dios. Amén. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuidado con lo que hablan. Dice, regocijaos y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas. O sea, tienen que sufrir persecución, tienen que tener adversarios para ser reconocidos como profetas verdaderos. Dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces no estén esperando la honra de los hombres, porque cuando un profeta espera la honra del hombre, ay pastor, viera, a mí cómo me usa el Señor y usted nunca me dice ni siquiera cómo me usa el Señor. Cuidado, no busques tu propia honra, porque el que busca su propia honra tiene el síndrome de la aprobación, y el que tiene el síndrome de la aprobación está esperando que le digan que todo lo hizo bien. Amén. Fíjate que no sé cuánto tiempo llevo. Ya son las 10:10, ¿verdad? Creo que ya prediqué como una hora. ¿Verdad que sí? Yo ni sentí, fíjese usted sí lo sintió porque estaba sentado. No dicen allá, ¿cuánto llevo? Ese como no pusieron allá ya les estoy echando la culpa yo a aquellos. ¿Cuánto me falta o cómo estamos? Me faltan 12 minutos. 8 minutos, perfecto, gloria a Dios. En 8 minutos tengo que terminar. Sin embargo, debo de seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, dijo Jesús, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿verdad? Se está refiriendo a ese tiempo. Jesús sabía que él era profeta. Oiga lo que dice acá: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿De quién están hablando? De Jesús. Entonces, un profeta verdadero
tiene que ser reconocido y tienen que decir: qué bendición tan hermosa que el Señor nos visitó por medio de este ministro que ha enviado. Bueno, esto lo voy a hacer rápidamente para que usted solamente comprenda. Si usted quiere el tema tiene 73 diapositivas y al final se lo puedo dar completo, porque no lo vamos a ver completo. Pero mire, analicemos a Jesús como profeta. Y que por cierto el tema no está terminado con las 73 diapositivas, porque solamente hasta ahí llegué, pero es extenso. El profeta llamado Jesús conmovía ciudades enteras, ejercía compasión. Cuando vio al hijo de la viuda de Naín que había muerto, lo resucitó. Ejercía compasión, se compadecía. No miraba así levantadito como hay algunos profetas que tienen una como que especie de arrogancia. Ahí vean a todo el rebaño así como que ustedes no sirven para nada. Cuidado, eso no es un profeta de Dios. Vea lo que dice acá: hacía que la gente prosperara, no los dejó irse sin haberlos alimentado, saciaba la sed y sabía en qué momento hablar, medía sus palabras, abría los ojos de los ciegos, o sea que quitaba el velo de la mente de la gente para que pudieran comprender mejor. Combinaba hechos con palabras, o sea, no solamente hablaba, sino que también tenía una autoridad por el testimonio que él tenía. Características de los verdaderos profetas y su fundación y su función en el ministerio: los profetas consuelan, confirman y exhortan, trabajan en equipo, están ligados con los otros ministerios, no pueden trabajar solos. Vea, estos profetas son los profetas del Nuevo Testamento: Juan el Bautista, Agabo, los profetas en Antioquía, Pedro, usado proféticamente refiriéndose a Joel, Silas, Timoteo, el profeta y el rey David del que se habló, los profetas en la iglesia de Jerusalén, Isaías como profeta, Elías en referencia que aparece en el Nuevo Testamento, Joel, los profetas de la iglesia de Corinto, el profeta Eliseo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Hay algunos que tienen mención en el Nuevo Testamento y otros que estuvieron presentes en la era del Nuevo Testamento. Eso confirma que hasta el día de hoy todavía siguen habiendo profetas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a quedarnos ahí, haciéndole una invitación a todos los que en algún momento han sentido un llamado a ese ministerio. Un profeta tiene que clonarse, tiene que multiplicarse. No debe de ser egoísta con su don, debe de tener discípulos cuando es un profeta primario, no cuando profetiza en la iglesia, cuando es un profeta primario, oficio profético. Desata generaciones, habla en parábolas, sabe lo que va a pasar, se sujeta la terquedad humana ante él. Ese es un profeta primario. Entonces son señales, y por eso es que tenemos que realmente medir quiénes tienen los dones para seguirles enseñando, para que en algún momento tal vez Dios los llame a este glorioso ministerio. Pero el llamado no es de hombre, el llamado tiene que ser de Dios. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra delante de ti, pidiéndote misericordia, Señor, para que entre en nuestros corazones, la podamos digerir, procesar, aplicar en nuestra vida, Señor. Permite, Padre, que nuestros ojos estén alertas como buenos atalayas, que eso nos permita, Señor, entender la sazón del tiempo que estamos viviendo en nuestras propias vidas, el testimonio, Señor, que estamos alcanzando, las palabras que han sido depositadas en nuestro corazón y las palabras que proferimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Bueno, los que quieran la copia, colocan el iDrop, por favor, y ahí les voy a enviar una copiecita por medio de iDrop.